especial de Cielos Abiertos sobre el tema de la adicción a la pornografía. Nuestro invitado, el doctor John Jairo. Habíamos mencionado una primera etapa que es la exposición temprana. La segunda etapa es la habituación. Habituación, es decir, cuando la persona desarrolla el hábito físico y psicológico de hacer algo. En este caso desarrolla la habituación, se habitúa a la pornografía, necesita la pornografía. Dijimos al comienzo, la pornografía es una droga literalmente, solo que usted no se la está inyectando, sino que está generando en el cerebro digamos que la inyección interna del cerebro a través de la dopamina. Viene una tercera etapa que es el escalamiento. La persona va profundizando y es cuando empieza a buscar estímulos más fuertes, ¿no? Entonces empezó con algo suave, entre comillas, pero empieza a buscar cosas más fuertes. Y la cuarta etapa identificada son las acciones de hecho, que ya las habíamos mencionado. Es cuando la gente pasa a abusos directos, a violaciones, a manoseos y a este tipo de cosas. Y aquí hay algo muy importante. Ya en esta etapa de acciones de hecho hay una distorsión completamente en la persona, en su mente, con respecto a lo que es la sexualidad y con respecto al cuerpo del otro. Por ejemplo, la persona que es adicta a la pornografía ya tiene un concepto de cosificación del cuerpo de la persona. Por ejemplo, la mujer no se ve en la pornografía como un ser humano, sino como una cosa, como un objeto de obtención de placer. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos los límites. No alcanzamos a abordarlo en esta oportunidad, pero sí los límites bíblicos que el Señor establece a nivel sexual, porque uno encuentra en consulta parejas que pensando que por ser casados tienen la libertad de cualquier cosa, y no es así. No es así. La palabra nos establece unos límites para absolutamente todas las áreas de la vida. Y a veces uno confunde las cosas, ¿no? El hecho de que yo esté casado no significa que con mi esposa yo pueda hacer lo que a mí se me ocurra. No es así. Entonces, es importante esto, pero también es importante, pastores, que pensemos en una cosa, y oyentes, y es que lo que nosotros consumimos a través de los medios de comunicación, la televisión, el internet, etcétera, promueve la cosificación del ser humano, ¿no? Usted ve el programa de concurso donde la mujer es el adorno y es la que aplaude y sonríe, ¿cierto? Y además está vestida de una manera muy sugerente, ¿cierto? Si le permiten participar, la mujer va a participar, pero la manera de vestir está comunicándole cosas al televidente, y eso es, ya de por sí es producir una deformación en la imagen del cuerpo de la otra persona. Muy bien. Ya pasando a responder la pregunta que nos hace la pastora con respecto a algunos síntomas. Si usted, papá o mamá, identifica en sus hijos alguno de estos síntomas, alerta, hay que estar alerta. Lo que yo siempre le digo a los papás, los cambios bruscos no son normales. Los cambios bruscos siempre son una alerta de que algo puede estar pasando. El problema es que muchas veces los padres de familia estamos tan embolatados o tan ocupados en las obligaciones, en el quehacer diario, etcétera, etcétera, que no nos damos cuenta. Por ejemplo, si su hija nunca se ha pintado las uñas de negro y un día le llega con las uñas de negro y está escuchando música rock, no se le vaya encima con la Biblia a decirle que eso es del diablo. Acérquese a ella y dialogue con ella y explore qué está pasando, qué está sucediendo, por qué estás escuchando esa música, por qué te pintaste las uñas de ese color, tú habitualmente no lo haces, y exploremos a ver qué está sucediendo. Vamos a encontrar cosas interesantes, y lo importante es darle un manejo asertivo. Lo primero es que si usted encuentra alguno de estos síntomas, no se escandalice, no armemos una hecatombe, porque eso no ayuda a manejar la problemática. Lo primero es acercarnos. Muy bien. Pérdida de interés en socializar con otras personas. La persona que empieza a consumir material pornográfico empieza a aislarse. Familia, amigos, la gente nueva, y empieza a tener un abandono progresivo de este tipo de relaciones. Entonces, es un peligro cuando el muchacho empieza a encerrarse y no quiere que le invadan su espacio. Y muchos que me están escuchando dirán, pero es que eso es una característica típica de la adolescencia. Usted entra al cuarto y ¿qué hace? ¿A qué viene? ¿A qué entra? ¿Qué quiere?
y como que pues, uno está en la casa de uno, pero como que ya hay espacios que son vetados porque no permiten que se entre. Bueno, pero hay que estar pendiente. Yo siempre les sugiero a los papás el uso del internet que sea en un espacio social. Siempre, en un espacio social de la casa, en la sala, en el estudio si lo hay, en un espacio donde sea totalmente abierto. Y partamos de un principio, y también para todos los jóvenes que nos escuchan, si bien es cierto, y en la Constitución Política está consagrado el libre desarrollo de la personalidad. Yo sé que muchos papás no van a estar de acuerdo, y más si son abogados, con que nosotros digamos hay que supervisar a nuestros hijos. Yo prefiero hacerlo con el respeto de todos los juristas que nos estén escuchando. ¿Por qué razón? Yo hablaba con alguien un magistrado de la Corte Suprema, y él me dijo algo que me impactó. Me dijo: nosotros nos equivocamos porque metimos un demonio en la Constitución. Yo le dije: ¿cómo así, doctor? Me dijo: sí, se llama libre desarrollo de la personalidad, porque hoy ese se volvió el caballito de batalla para muchos jóvenes hacer lo que les parece, y ya no se quieren dejar controlar. Entonces, primer síntoma, pérdida de interés en socializar con otras personas. Segundo síntoma, dificultad o incapacidad para mantener relaciones de pareja. Cuando usted ve a su hijo o a su hija, que eso es muy común ahora, desde los 14 años están empezando con novios, y estoy siendo muy optimista, ¿no? Porque mucho más atrás. Mucho más antes, sí. Sí. Es que yo tengo un hijo de 8 años, una maravillosa bendición en mi vida, pero yo a veces le digo el pequeño adolescente, porque tiene comportamientos de un adolescente. Ellos hoy maduran de una manera prematura, entre comillas madurar, ¿no? Y encuentra uno estos jóvenes y estos niños, y uno en consulta encuentra muchachos de 17 años que tienen un recorrido que yo ni a mis años he tenido. Y uno dice: Dios mío, ¿cómo sobreviven estos muchachos a tantos golpes y a tantos despechos? Entonces, esa dificultad para establecer relaciones emocionales, ya cuando estén en una edad de tener esas relaciones, que usted observa que tienen una relación y rompen y se cansan, y 6 meses y 8 meses y 9 meses, siempre, pastores, que llega a consulta una persona con este tipo de luchas en su área emocional, hay un trasfondo de consumo de material pornográfico. Así haya sido de años atrás, así la persona... porque mucha gente dice: no, yo sí consumí material pornográfico, pero hace 8 años o 10 años. Estamos hablando y hemos estado hablando de la huella que eso puede dejar a lo largo de la vida. Y aclaro que en Cristo hay libertad, ¿no? En Cristo siempre hay libertad, y el Señor siempre nos sabe dar una salida. Muy bien. Otro síntoma es la ocultación de cosas, ¿no? Cuando usted empieza a ver que su muchacho está en el afán de ocultar absolutamente todo. Mire, hay muchachos que en la casa tocarles el celular, no, mejor péguele usted un coscorrón, ¿cierto? O mejor quítele, qué sé yo, algo que ellos amen, la bicicleta, bueno, qué sé yo. Pero tocarles el celular, no. Y le tienen doble seguridad al celular, y le tienen la clave con la huella digital, y le tienen la clave larga, y usted tiene que hacer casi que un laberinto imposible de descifrar, bueno, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. Ese puede ser un síntoma también, ese afán que ellos a veces tienen de entrar a las redes sociales y lo hacen justo cuando usted no está, y si usted llega, cierran, minimizan la pantalla. ¿Pero qué estás ocultando? No, mami, es que estas son mis cosas. Hijo, son tus cosas, pero o sea, yo no tengo el interés de observar la conversación que estás teniendo en el chat, pero no tienes por qué cerrarla. Si no hay nada malo que ocultar, ¿cuál es el problema? Y hoy hay los recursos tecnológicos para tener una supervisión de los computadores, de los dispositivos personales, para que los papitos estén informados, porque es que incluso el cibercrimen, la delincuencia, también es otra problemática que en algún otro momento la tocaremos, pero que también pueden ser víctimas de eso. Entonces también tenemos que ser literalmente cuidadosos, incluso hasta por esos temas. El aislamiento social. Cuando empiezan a tener un aislamiento social y usted los ve desmotivados literalmente a compartir con la familia, a compartir con sus amigos, etcétera, etcétera. Debemos ser conscientes que estamos hablando de una adicción
que produce los mismos síntomas y los mismos efectos que cualquier otra adicción, como la ludopatía, adicción al juego, como el alcohol, como las drogas o como cualquier otra. Y que lamentablemente hoy en la calle hay mucha gente que ha empezado así, porque hay un principio en el mundo de la adicción. Adicción llama adicción. Una adicción llama a otra. Siempre, siempre. Muy bien. El deterioro del trato con la familia, con padres y con hermanos, el descenso en el rendimiento laboral, en los estudios, porque esto empieza a absorber. La irascibilidad, se vuelven irascibles, se vuelven reactivos, se les dice cualquier cosa y se vuelven agresivos, y usted les dice cualquier cosa y usted se queda como que, ¿pero qué pasó? ¿Cuál fue la ofensa? Empiezan a quitarle tiempo a las horas de sueño. Entonces cuando usted vea que su hijo se levanta con los ojos rojos, porque sí, como me decía un papá, no, pues yo veía que mi hijo se acostaba a las 10, estudiaba y a las 10 de la noche estaba durmiendo para levantarse el otro día del colegio, pero al otro día casi no se podía levantar y cuando se levantaba tenía esos ojos rojos, hasta que un día se dieron cuenta que era que hasta las 2, 3 de la mañana estaba metido en el internet. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que regular eso. Siempre proteger todos sus dispositivos electrónicos con clave es otra señal de alarma. Esos son algunos de los síntomas que podríamos identificar. Bueno, muy importante tener en cuenta precisamente esos síntomas de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de nuestros pequeños, para poder empezar a tomar acciones. Porque, doctor, ¿por qué no hablamos precisamente de esas acciones correctivas, de esas acciones preventivas? Muy importante, la prevención, porque de eso se trata, ¿no? Ya cuando vamos al médico, se ha expuesto el problema, se ha expuesto el mal, bueno, hay acciones preventivas, hay acciones correctivas, y por supuesto también vamos a llegar al tema de las recomendaciones, y como también lo mencionaba nuestro invitado, ¿no? En Jesucristo, por supuesto, esto es una emisora de carácter cristiano. En Jesucristo hay libertad, por supuesto que sí, en Jesucristo hay libertad. Entonces hablemos de esas acciones preventivas y correctivas. Bueno, pastor, acciones preventivas. Debemos tener en cuenta un límite que debemos poner los padres de familia, y es que por más libertad que nuestros hijos tengan a desarrollarse, nosotros debemos poner unos límites y unos parámetros. Una acción preventiva muy sencilla es regular el uso del internet. Regular el uso del internet es tan sencillo como eso. Y para eso hay programas, hay programas que se pueden instalar. Si el hijo está en la universidad, está en el colegio, se le va enseñando y ellos aprenden y se acostumbran, y eso se vuelve una disciplina que los va a proteger. Al día tienes tanto tiempo de acceso a internet y puedes acceder a consulta de determinadas páginas. Por supuesto, si están en el tema de la adolescencia, que tengan sus redes sociales, que puedan tener sus conversaciones con amistades reales, ¿no? Porque si yo tengo el Facebook con 5,000 amigos, no sé de esos 5,000 cuántos son amigos, ¿no? ¿Y cuántos perfiles falsos ¿Y hay? cuántos perfiles falsos? Y estudiando, usted publica que estuvo en Japón y que estuvo en China y el carro y la casa donde vive y etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces una recomendación, una acción preventiva es asesorémonos, busquemos la ayuda, porque hay las herramientas tecnológicas para que el computador se active, por ejemplo, todos los días de tal hora a tal hora, y él sabe que en 2 horas tiene que hacer sus consultas, tiene que hacer absolutamente todo lo que necesite y accede y listo. Que no haya un acceso abierto al internet, esa es una acción preventiva muy importante hoy. Otra acción preventiva, el diálogo con los hijos. Pastor, hay un principio neuropsicopedagógico que dice: la información sin formación es deformación. Otra vez, la información sin formación es deformación. Uno de los factores que predisponen al consumo son las familias desconectadas emocionalmente. A veces vivimos bajo el mismo techo, compartimos los mismos cubiertos, el mismo baño, los mismos hábitos, las mismas mañas, peleamos por las mismas cosas, etcétera, etcétera, pero estamos desconectados emocionalmente. Es decir, nos limitamos a tener conversaciones monotemáticas. Llega el hijo del colegio, ¿cómo te fue? ¿Bien? Y ahí nos quedamos,
¿cierto? Pero detrás de ese bien hay un mundo de información. Y nosotros nos conformamos con eso. Yo hablaba con una muchacha, una familia que estaba en terapia, y la muchacha de 19 años le pregunto, ¿cómo es la relación con tu papá? Y me dice, uy, doctor, la verdad, yo odio a mi papá. Y me dio una opinión muy negativa de la relación con su papá. Pero yo después a solas le pregunto al papá, ¿y cómo es la relación con tu hija? Excelente, maravillosa, doctor. Ahí hay una desconexión en la comunicación, la forma en cómo ven las cosas. Entonces es fundamental el diálogo abierto, el diálogo sincero. Papás, entendamos esto, por favor. La información sin formación es deformación. Esto equivale a decir que lo que usted no le está dando a sus hijos de información en su casa, otros se lo están dando afuera. Y se están deformando sus muchachos. Y puede ser el concepto de sexualidad que están teniendo, por ejemplo, ¿sí? Las muchachas que tienen un embarazo prematuro porque fueron presionadas por sus compañeras, porque literalmente le dijeron, ¿usted es cristiana? Eso de ser virgen eso es anticuado, eso es de los dinosaurios. Y ella nunca habló eso con su papá, con su mamá, porque jamás la han sentado. Y es terrible encontrar que a muchos jóvenes les da pena hablar con sus papás de temas sexuales. Pero es más terrible encontrar que hay papás que le hablan a los hijos de temas sexuales y los hijos empiezan a corregir a los papás. No, qué pena, papá, el tema no es así, está equivocado, es así. Claro, porque estamos desinformados también. Entonces, debe haber un diálogo abierto y sincero. Muy bien. Dejar de lado el escándalo cada vez que nos cuentan algo. Mire, a veces nosotros los padres, nosotros mismos nos encargamos de tejer un muro con nuestros hijos, porque cada que nos cuentas algo, ¿cuál es la reacción? El escándalo o el regaño o la molestia. Mami, pero tú si eres cantaletosa no te puedo decir nada. Es que entiéndame que yo me preocupo por usted. Preocúpese, pero muestre la preocupación de otra manera. En este sentido tenemos que ser inteligentes, estratégicos, acercarnos a nuestros hijos. Si usted ve, por ejemplo, que su hijo llegó a la casa con un compañero de estudio, con una compañera, y por alguna razón usted no sintió tranquilidad, no sintió paz, no sintió agrado, no rechace a la persona, no le vete la persona, más bien acérquese y conozca a la persona y analice de pronto realmente si, digamos, ese pálpito que usted está sintiendo como mamá o como papá es real o no es real, ¿no? Pero entendamos que los hijos manejan un mundo y ese mundo no debemos agredirlo, sino que tenemos que entrar a mirar, a dialogar con ellos y a conocer ese mundo, y la seguridad en Internet. Esas serían las 4 recomendaciones básicas de carácter preventivo. El diálogo fundamental, pastor. Sí, por supuesto, ese diálogo, ¿no? Que a veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, no se puede cumplir, pero hay que realmente poderlo sacar y poder compartir con nuestros hijos, poder tomar esos momentos de diálogo, de atención, de escucharlos. Y como menciona nuestro invitado, pues a veces ellos conocen tanta información en el colegio de tantas cosas que uno se escandaliza. Uno dice, ay, claro, ellos ven ese rostro, ven esa imagen en nuestro rostro y después dicen, no, pero ya no cuento porque pues obviamente qué escándalo, y para ellos aparentemente eso no es tan escandaloso, sin embargo para nosotros sí. Bueno, estamos entrando ya en la parte final, algunas sugerencias, recomendaciones, algo que podamos llevarnos como padres de familia a nuestra casa y decir, bueno, hemos escuchado esto a través de la emisora, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ponerlo por obra. ¿Algunas recomendaciones? Sí, pastor, mire, yo sé que mucha gente nos está escuchando en este momento y una pregunta a estas alturas del tema es, bueno, yo que he caído en eso, ¿qué hago? ¿No? O sea, porque hablamos de acciones preventivas, de prevenir. ¿Qué acciones correctivas yo puedo tomar? Si hay alguien que siente que ya esto le ganó, porque uno entra y se mete en algo, eso es como la droga, uno se mete, llega a un punto en el que uno quiere salir, pero ya está tan enredado y envuelto en el tema que ya no sabe cómo salir. Quiero salir, pero ya no sé cómo. He intentado, pero no he podido. Y la primera recomendación, pastor, es buscar ayuda profesional y espiritual, ¿sí? Si se puede buscar una ayuda que a través literalmente de la palabra de Dios me puedan ayudar, pero que haya esa combinación también con la parte científica,
es fundamental, es importante. Segundo, tenemos que hacer un ejercicio de dominio propio, de control de sí mismo, y yo tengo que sacar mi computador. Le decía que día a un papá, usted debe sacar su computador de su estudio y renunciar al uso de estos aparatos de manera privada y sola. Entonces, póngalo en una parte social de la casa donde estén sus hijos, donde esté su esposa, y pueda usted acceder tranquilamente al internet y de manera controlada. En el caso de los hijos, si algún papá o mamá sabe que su hijo está consumiendo este tipo de material y está en medio de esta problemática, pues lo más sano es suspender el uso del internet por un tiempo mientras se hacen todas estas acciones, ¿no? El suspender el uso del internet. Pero ¿qué hago si mi hijo está en la universidad y estudia medicina y él necesita consultar muchas cosas, o estudia arquitectura y hoy todo el día todo se mueve por internet? Pero mamá, pero es que de la universidad me mandan trabajos, de la universidad me manda el profesor me escribió, etcétera. Entonces es simplemente que haya un uso social del internet. Pongamos eso como norma en la casa. Serían básicamente las recomendaciones. Claro. Y bueno, no podemos dejar una última inquietud, y es que estábamos hablando de esta problemática en la iglesia. Pastor, una línea de trabajo fundamental que le corresponde a la iglesia desarrollar hoy, frente a tanto ataque y tanta cosa que estamos teniendo, es hacer un ejercicio en esto de entender que el hecho de amar al Señor no significa que no estemos expuestos a este tipo de cosas. Es decir, somos seres humanos que tenemos debilidades, que tenemos luchas y estamos expuestos. Y en ese sentido es importante que la iglesia haga un esfuerzo por visibilizar estas problemáticas con todas las poblaciones etarias que están en la iglesia, mujeres, hombres, adolescentes, con los niños. Y es una oportunidad excelente el de tomar conciencia para empezar a desarrollar actividades donde se hable de este tipo de cosas. Por ejemplo, qué sé yo, si una iglesia hace un retiro, qué bueno que se hable de este tipo de cosas también, para que la persona tome conciencia del asunto, del peligro. Y usted mencionaba dos cosas. La persona que es adicta presenta dos síntomas. La primera, no, esto yo lo controlo. La segunda, no, yo no estoy viviendo ningún problema con esto. Esos son los dos primeros síntomas de que hay una adicción: la negación de la problemática y el creer que se puede controlar. Entonces, la mejor estrategia en la iglesia hoy día es que se hablen estos temas a la congregación.